Buen día, mi nombre es Juan Pablo Ávila Guzmán y somos el equipo número 3 y en esta ocasión vamos a hablar sobre nuestro proyecto que consiste en la programación de un brazo robótico en su configuración cilíndrico. Es importante mencionar que este brazo robótico va a constar de 3 articulaciones. La primera es rotacional, es decir, va a girar alrededor de su propio eje, y las dos siguientes son prismáticas. También es importante mencionar que se le agregó la muñeca esférica que consta de otras 3 articulaciones, pero en este caso las 3 son rotacionales. Y bueno, el objetivo de nuestro proyecto es el diseño e implementación de un robot cilíndrico, como mencioné anteriormente, en el que vamos a hacer uso de sensores, actuadores y controladores, en el que su función principal va a ser el traslado de material de un punto a otro desde una posición central, lo que más comúnmente se le llama los pick and place, que prácticamente como su nombre lo dice es recoger y colocar. Y como justificación tenemos que al realizar la implementación de este proyecto nos va a servir a nosotros como herramienta para un desenvolvimiento teórico práctico más correcto, y también nos va a ayudar a nosotros como estudiantes para poner a prueba nuestros diferentes conocimientos tecnológicos en distintas áreas como la programación, la resistencia a los materiales, la robótica, entre otras. Bueno, se podría decir que nuestro robot está conformado de 4 distintas áreas funcionales, las cuales son actuadores, controladores, sensores y energía. Es importante recordar que los actuadores son aquellos dispositivos mecánicos cuya función es proporcionar una fuerza para mover algún otro dispositivo. Dentro de esta área se tienen lo que son los mecanismos, que están conformados por eslabones, y también los motores. Un mecanismo es aquel elemento destinado a transmitir una fuerza desde un elemento motriz, que bien podría ser un motor, hacia un elemento receptor, que podría ser un eslabón. Eh, la otra área funcional que se tiene son los controladores. Entre ellos tenemos lo que son el procesador de señal, los microcontroladores y los dispositivos de entrada. Como su nombre lo dice, el controlador pues es un software destinado al control de un dispositivo, que en este caso será nuestro robot cilíndrico. Y después en el área de sensores tenemos lo que sería sensores de posición y de velocidad. Un sensor es aquel elemento que nos permite detectar alguna acción externa y siempre nos dará la transformación de esa magnitud, ya sea física, química, alguna otra, en una magnitud eléctrica. Entonces, para el caso de nuestro robot, se considera que es necesario tener sensores que nos indiquen o nos limiten la posición y tanto la velocidad. Y finalmente tenemos el área de energía, que básicamente comprende todo lo relacionado con la alimentación o el suministro de energía que es necesario para nuestros dispositivos electrónicos. En cuanto a la parte de diseño conceptual, se realizó un boceto a mano basándose en la forma de los robots cilíndricos que se encuentran en el CIM de las instalaciones de la escuela. Para el diseño detallado se realizó un diagrama en el que se observa más a detalle las articulaciones. Como lo mencioné al principio, existe una articulación de revolución que es Q1, la que se muestra aquí, y dos articulaciones prismáticas. Y también se le agregó la muñeca esférica que consta de 3 articulaciones de tipo rotacional. Para realizar la asignación de marcos y ejes se siguió la convención de Navier-Hartenberg, en el que nos dice que el eje X, Y debe ser perpendicular y debe interceptar al eje Z, Y-1. Y posteriormente se procedió con el llenado de la tabla de Navier-Hartenberg siguiendo las instrucciones que se muestran aquí debajo. Es importante mencionar que cuando una medida es variable, se deja en términos de Q. Por ejemplo, esta que es rotacional se va a dejar en términos de Q, y cuando una medida es fija se deja en términos ya sea en radianes, o sea del ángulo, o ya sea en medida fija como L4 o L5. Una vez se ha llenado correctamente la tabla anterior, se procede con el llenado de las matrices. Como se observa, tenemos esta matriz guía, que por ejemplo en este caso si se trabaja con un índice igual a 1, sería la matriz de transformación homogénea de 0 a 1, y se va llenando conforme los datos que se muestran en la tabla. Por ejemplo, si se trabaja con el índice 1, sería la transformación de 0 a 1, con el 2 de 1 a 2 y con el 3 de 2 a 3. Y para obtener la matriz final,
que sea la T de 0 a 3, sería la multiplicación de esas tres matrices que dije anteriormente. Es importante mencionar que esta matriz de T de 0 a 3 es solamente la del robot sin la muñeca esférica. Y finalmente para la muñeca esférica sería la transformación homogénea de 3 a 6, de igual manera que los pasos anteriores. Primeramente se saca la transformación de 3 a 4, después de 4 a 5 y finalmente de 5 a 6, para finalmente multiplicarlas cada una entre ellas, lo que nos daría la matriz de transformación homogénea de T de 3 a 6. Y si se requiere la matriz completa de 0 a 6, sería la multiplicación de estas dos últimas matrices, la matriz de T de 0 a 3 y la matriz de T de 3 a 6. Pero por fines prácticos y porque es demasiado grande no se coloca en esta presentación. El cálculo de la cinemática inversa de nuestro robot se dividirá en dos secciones, que es la cinemática inversa de posición y la cinemática inversa de orientación, que es la que comprende lo que sería la muñeca esférica. La cinemática inversa nos sirve para determinar las articulaciones de nuestro robot. Entonces, en el caso de la cinemática inversa de posición, se asume primero que se conoce la transformada de 0 a 6 y se utiliza para calcular el vector de 0 a 3 de acuerdo a la fórmula presentada en esta parte de aquí. De la cinemática directa se había obtenido ya la transformada de 0 a 3, que únicamente hace referencia a la posición de nuestro robot sin contemplar la muñeca esférica, y de esta misma se extrae lo que es el vector de 0 a 3. En la parte de acá se presenta lo que sería el vector de 0 a 6, el cual se extrae de lo que sería la transformada T de 0 a 6, y también tenemos lo que sería la rotación R de 0 a 6. Posteriormente se tendría que el vector de 0 a 3 está conformado por estas tres variables que serían Px, Py y Pz, las cuales están representadas en la parte de acá abajo. Posteriormente se divide lo que es la ecuación 2, que es la referente a Py, sobre la ecuación 1, que es Px, y se obtiene nuestra primera articulación, que es Q1 es igual a tan 2 de Py sobre Px. Después de eso, de la ecuación número 3, que es la representada en esta parte de acá, se obtiene despejando directamente lo que sería la articulación número 2, lo cual nos da la ecuación mostrada en esta parte de aquí. Y para obtener lo que es la articulación número 3, se eleva al cuadrado la ecuación 1 y la ecuación 2 para posteriormente sumarlas. Después de realizar ese proceso, se llega a esta ecuación y de aquí se obtiene el valor de Q3. Ya una vez obtenida lo que es la cinemática inversa de posición, se realizó en MATLAB la función presentada en esta parte de aquí. Ahora pasaremos a la cinemática inversa de orientación. Como ya se conocen las tres primeras articulaciones, que son Q1, Q2 y Q3, se calcula ahora Q4, Q5 y Q6, que son las referentes a la muñeca esférica. Esto se realiza mediante la ecuación presentada en la parte de acá arriba, donde se tiene la rotación de 3 a 6, que es la que hace referencia a la muñeca esférica. De lo que es la cinemática directa se tiene que de 3 a 6 es toda esta matriz. De ahí se extrae la rotación de 3 a 6 y esta se iguala a el vector, bueno, la matriz que aparece en esta parte de acá. Después de ello se realizan varias suposiciones. Primero que R13 y R23 son ambas ceros, y al ser estas ambas 0, se tiene que C5 es distinto de 0 y por lo tanto los vectores R31 y R32 también serán ambos ceros, y dado que S5 es igual a lo que es R33, entonces se llegaría a la siguiente ecuación, de la cual se puede despejar y obtener que la articulación número 5 es a tan 2 de R de 33 más menos la raíz cuadrada de 1 menos R de 33 al cuadrado. Posteriormente a ello, ya que se conoce Q5, se considera que esta va desde
o está comprendida en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Entonces eso quiere decir que se encontraría entre el primer y segundo cuadrante y por lo tanto que Q5 debe de ser mayor a 0. Entonces, mediante las ecuaciones presentadas en esta parte de acá, se obtiene lo que es la articulación número 4, que es la que se muestra en esta parte de aquí. Realizando el mismo proceso, se obtiene que la articulación número 6 está mostrada en esta parte de acá. Ahora se considerará otro caso cuando R12 y R23 son ambas 0, por lo tanto C5 sería igual a 0 y esto ocasionaría que R21 y R22 también sean ambas 0 y considerando que Q5 está comprendida entre el intervalo de menos pi a pi, se tendría que Q5 es igual a más menos pi medios. Entonces, de acuerdo con eso y utilizando la ecuación mostrada anteriormente, donde se tenía una matriz más grande que esta con otra representada en la parte de acá, se llega ahora a esta y aquí vamos a realizar 4 suposiciones distintas. Primero que Q5 es igual a pi medios, eso nos daría que C5 es igual a 0 y que S5 es igual a 1 y por lo tanto Q6 es igual a pi medios. Entonces podemos obtener que Q4 estaría representada de esta forma. Ahora, si se considera que Q5 es igual a pi medios, nuevamente se tendría que C5 es igual a 0, que S5 es igual a 1, y ahora considerando que la articulación 6 es igual a menos pi medios, se llegaría a esta otra representación de la articulación 4. Posteriormente a ellos, ahora consideramos que Q5 es igual a menos pi medios, lo cual nos daría que C5 es igual a 0 y que S5 es igual a menos 1. Y que Q6, considerando que es igual a pi medios, obtenemos que Q4 estaría representada de esta forma. C5 y el C5 hace referencia al coseno de Q5 y al seno de Q5. Y finalmente la última consideración que se haría es que Q5 es igual a menos pi medios y como ya se había dicho anteriormente, C5 es igual a 0 y S5 es igual a menos 1, pero ahora vamos a considerar que la articulación número 6 tiene un valor de menos pi medios, lo cual nos daría esta representación de acá. Esto es que va de Z0 por D de 0 a 6 y nos da como resultado menos D de 0 a 6 en Y, D de 0 a 6 en X y 0. Después, ya que tenemos esto, nos vamos a la siguiente que es Z3 por la diferencia de D de 0 a 6 menos D de 0 a 3 y nos da como resultado que es D de 0 a 6 Z menos D de 0 a 3 0 y menos la diferencia de D de 0 a 6 en X menos D de 0 a 3 X. Después, ya que obtuvimos la de Z3, nos vamos a la de Z4. Se multiplica por la diferencia de D de 0 a 6 menos D de 0 a 4. Nos da como resultado S4 por la diferencia de D de 0 a 6 en Z menos D0, de D0 4 en Z. Nos arroja menos C4 de la diferencia de D de 0 a 6Z menos D de 0 a 4 en Z. Y C4 por la multiplicación de la diferencia de D de 0 a 6Y menos D de 0 a 4 en Y
menos S4 por la diferencia de D de 0 a 6 en X menos D de 0 a 4 en X. Y así vamos obteniendo, ahora sigue la de Z5 y nos da como resultado S5 por la diferencia de D de 0 a 6 de Z menos D de 0 a 5 en Z menos C5 por la diferencia de D a 0 a 6 en Z menos D 0 a 5 en Z y C5 por la diferencia de 0 a 6Y menos D de 0 a 5 en Y menos C5 por la diferencia de D de 0 a 6 en X menos D de 0 a 5 en X. Ya como lo habíamos visto en clase, ya después de esto ya obtenemos, ya sea de forma manual o de forma obtenida por MATLAB, el jacobiano, y ya obtenemos la matriz del jacobiano. Como objetivo principal es que tenemos que igualar ambos determinantes a cero. Para las singularidades del brazo del robot se tiene que el determinante del jacobiano 11 nunca va a ser 0, mientras que Q3 tenga un offset, como lo es en este caso el L3, como lo vemos aquí a detalle. Y así que no, aquí vemos dentro del jacobiano que no va a presentar singularidades. Pero aquí vemos que mientras el caso de las singularidades de la muñeca esférica se presentarían singularidades cuando Q5 es igual a pi medios y menos pi medios. Esto tiene cierta lógica porque pues ahora sí que la muñeca presentaría singularidades y por lo que estos valores se utilizarán como límites para la articulación de Q5 para evitar ahora sí que el coseno de Q5 sea 0. Y bueno, aquí vemos que como resultado final tenemos coseno Q5. Ahora, entrando a la parte de simulaciones MATLAB, primero tenemos el código de la construcción de nuestro robot, en el cual declaramos los 6 eslabones, los 6 eslabones, los 6 grados de libertad, los límites de las articulaciones y una caseta inicial 0 para una prueba de cinemática directa, más la construcción del objeto polar. Continuando con el trazado de la trayectoria, se utilizó un archivo .mat proporcionado por el profesor, en el cual primero se extrae su longitud para después utilizar ese valor en el ciclo for para procesarla. En este punto, dentro del ciclo for, ubicamos la trayectoria donde es más conveniente para nuestro robot seguirla a cierta altura que no sobrepase los límites de nuestro robot y a cierta distancia para que no quede dentro de las articulaciones o demasiado alejado, y posteriormente graficarla con la función plot. Ahora, para el seguimiento de la trayectoria se extrae la longitud de nuestro arreglo de puntos de la trayectoria para después introducirlos en el ciclo for y calcular la cinemática inversa en cada punto. Declaramos nuestro tiempo final, nuestro vector de tiempo, y esta vez extraemos la longitud de nuestro arreglo de posiciones de la cinemática inversa para nuevamente introducirlo ahora en 2 ciclos for y así calcular la interpolación entre cada punto. Finalmente tenemos nuestro arreglo QD con las posiciones que deberá tomar nuestro robot, y luego declaramos con la función sil.plotqd tenemos la simulación del seguimiento de la trayectoria.
Llegó la A hora de que continuación por tenemos fin los videos donde se muestra sepas la la verdad. simulación de la cinemática directa Yo del te la voy robot. a decir. Aquí vemos cómo mi compañero mueve las Yo te voy articulaciones a una decir por dónde una. está Sara. Y por otro lado la simulación del seguimiento de la trayectoria, donde vemos cómo el robot va moviéndose poco a poco a través de la trayectoria propuesta, que es el logo de la UPITA. Nuestro proyecto, evaluándolo, vimos que no tiene ningún daño significativo hacia un impacto ambiental y bueno, vemos que también nuestro robot tiene como objetivo el desplazamiento de materia prima en una estación de proceso circular. Eso lo podemos delimitar y usar de forma estandarizada para el reciclaje de los residuos sólidos. Y bueno, como tal, vemos que lo podemos utilizar para el reciclaje, para no generar contaminación en las casas, en espacios públicos, en las empresas. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.